¿cómo están todos? Muy buenas noches, estamos iniciando Entrevista Verdadera, el programa que hacemos de martes a viernes, en vivo, en directo, aquí en la red. Vamos a hablar de contaminación hoy día y quiero informarles que hace muy poquito la Intendencia confirmó que para mañana hay preemergencia ambiental. Ahí están viendo el Twitter de la Intendencia Metropolitana. Mañana, miércoles, entonces, preemergencia, restricción de vehículos con sello verde o catalíticos 2 y 3 y sin sello verde 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No funcionarán los ejes ambientales como ha sido la tónica en estos últimos días. Estamos en el estudio para conversar sobre este tema con el doctor Andrei Chernichen. Él es especialista en temas de contaminación, es encargado del Departamento Ambiental del Colegio Médico y profesor titular de la Universidad de Chile. Profesor Chernichen, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Aquí estamos, bastante con problemas bronquiales justamente por la contaminación. Hace tiempo que no vivíamos episodios tan seguidos de preemergencia ambiental. ¿A qué se deben este 2016 en comparación con otros años? Bueno, por el cambio climático ahora tenemos el inicio de la Niña, que da una situación atmosférica especial que produce un límite entre el aire frío y el aire más tibio que baja la cordillera, que está muy bajo, y por lo tanto todo lo que se emite se concentra en una menor cantidad de aire. Es como este tapón que dicen que hay sobre Santiago. Pero además hay varios otros problemas. Hay congestión vehicular mucho más que antes, porque hay muchos arreglos de calle, porque lo que pasó en Providencia también significa que la mitad de la zona alrededor está muy congestionada, y eso significa que un motor que funciona lento, que está detenido, emite mucho más contaminación que cuando está en velocidad de crucero. Y después, bueno, episodios como todo el mundo haciendo asado. Eso también aumenta mucho partículas, material particulado tóxico. Yo le quería preguntar justo eso, doctor Chernichen, porque se instaló como un tema. Al principio fue casi como una broma, o aparecían los memes a propósito de los asados y la influencia sobre estos episodios de contaminación que en Santiago son estacionales, que vienen justo por esta fórmula del tiempo en invierno. Y hoy día ya lo incorpora, y lo dijo el ministro de Medio Ambiente, el mismo intendente, que se va a incorporar como un factor, el factor de los partidos de Chile, del asado si queremos. De hecho, mañana hay un partido de Chile y se toman precauciones especiales. ¿Debería tomarse así tan en serio, ser un factor a la hora de evaluar los episodios críticos? Para mí es importante considerarlo. Ahora no hay información científica porque nadie ha medido para relacionarlo. Eso hay que tener varias mediciones, hay que estudiar las fechas, pero la impresión es que sí influye. Ahora, supongamos que los siguientes factores hay. Por factor climático vamos a tener una condición similar a la alerta. Pero después, porque tenemos la dorsal alta, que significa viento de cordillera y que baja la capa de inversión, porque el aire tibio de la cordillera se deposita sobre el aire frío, que cada vez más abajo, eso aumenta un poco. Pero después tenemos las chimeneas. Todo el mundo que está mirando televisión, viendo el partido, le gusta estar al lado de la chimenea, y por lo tanto eso aumenta el humo. Y además los asados. Y si cada factor aumenta, por ejemplo, en 20 microgramos por metro cúbico de material particulado, PM10, y la mitad del 5, significa que cada uno de esos aumenta la mortalidad en algún porcentaje. Se sabe que la mortalidad por material particulado PM10, la mitad de eso es 5, pero se ha calculado con el día, por cada 10 microgramos aumenta en 1% la mortalidad en Santiago. Ejemplo, si en Santiago mueren 50 personas cada día por distintas enfermedades en ausencia de contaminación, y sobre eso se calcula un 2% una persona más. Entonces, que suba un 20% la mortalidad por otro factor y un 20% por los asados, significa que por los asados se va a morir una persona en forma adicional, y eso es evitable. Y por lo tanto es egoísta festejar con un asado y causar la muerte de una persona adicional de las otras que mueren por contaminación. Bueno, plantearlo así es súper fuerte. Se hace esta relación directa, doctor Chernichen, en una ciudad como Santiago, y ya voy a ir a la contaminación que existe en otras zonas, esta de invierno, que es característica hacia el sur también. ¿Cuántas muertes se provocan al año en Chile? Y a lo mejor hay solo cifras de algunas ciudades por contaminación.
Bueno, algunos han calculado que varios miles de muertes por contaminación. Ahora hay que pensar, hablando en PM10, que en datos de diversos países y también de Chile, se estudió, Ostro aquí investigó esto, la mortalidad aumenta a partir de 50 microgramos por metro cúbico de PM10. Y eso es equivalente a índice ICAP 33, que aquí es aire muy bueno. Exacto. Entonces, si subimos al límite entre aire bueno y regular, que es 150, o sea, la diferencia son 10, significa que eso, la mortalidad ya aumenta en un 10%. O sea, en vez de 50, suben 55 personas más, 55 sí, claro, personas más. Y entonces cada otro factor va aumentando eso. Y por eso la norma debería ser la de la OMS, que recomienda, la que se adoptó en los países europeos, 50 para PM10 y 25 para PM2,5 al día. ¿Y cuánto es lo que se mide en Chile o cuánto es lo que se tolera en Chile? Para mucho más. Mucho más. Muchísimo más. Para PM10 son 150 y después tenemos un 30% de excedencia más, entonces eso es alerta, etcétera. De hecho, doctor Chernichen, hoy día en una nota de La Segunda, hablando con especialistas, también hacían una suerte de comparación, justo para establecer la contaminación de los asados, y hablaban de que una parrilla para un asado puede contaminar lo mismo, y hacían este cálculo, que 400 kilómetros de un recorrido de una micro del Transantiago. De hecho, ahí estamos, efecto asado. ¿Se lo pueden bajar un poquito, por favor, para ver el titular? Ahí está, un igual efecto asado. 40.000 kilos de carbón quemado equivalen a uso de 54 buses del Transantiago, contaminación en la capital. Y así lo explica el experto. Y ahí está, un asado de carne igual 400 kilómetros del Transantiago o 1.300 días de metro. Es de la Universidad Andrés Bello ese estudio. Claro, eso es muy posible. Ahora, me alegro que alguien ya hizo el cálculo, pero lo más probable es que hay que hacer cálculos más exactos para saber cuánto. Sí. Ahora, los cálculos para Santiago no son muy exactos. Yo me acuerdo un plan de descontaminación que hizo la CONAMA, en la época de la CONAMA, y entonces hizo un plan y puso, en Santiago se eliminan, por ejemplo, 500 toneladas de PM10, 25 toneladas de monóxido de carbono, etcétera. Y cuando nosotros reclamamos, porque nos pidió la Cámara de Diputados hacer un informe, reclamamos que una de las críticas que se basaron en los datos de California, y en California los automóviles son distintos, la gente maneja de una manera distinta, el diésel es diferente, no es equivalente. Entonces llegó una fe de rata de la CONAMA y dijo, no, el material particulado es la mitad, pero el monóxido es el doble. O sea, cambiaron algunas cifras para decir que lo hicieron bien. Doctor Chernichen, hoy día en Santiago, ¿qué es lo que más contamina? Porque estamos acostumbrados a ver esta división. Están las chimeneas domiciliarias, está la industria, están la locomoción colectiva, los automóviles particulares. ¿Qué es lo que genera más contaminación? Creo que las fuentes móviles, de las cuales los buses y los camiones es mucho más que los automóviles. Ya. Y sobre todo los que usen diésel, porque se ve el humo visible. Un automóvil bien calibrado no se ve el humo. Después están las chimeneas. Me acuerdo cuando algunas veces me han invitado a la CONAMA, al plan de descontaminación, y yo dije, eliminar las chimeneas. No se puede porque la gente pocos recursos, no tiene otra posibilidad de comprar un combustible. Y yo creo que eso es altamente falso, porque yo no he visto ni una estufa de doble cámara en Cerro Navia o Pudahuel. La gente usa parafina o si no usa brasero. En cambio uno va hacia Las Condes y hay humo de leña. O sea, esto es simplemente egoísmo, es agradable estar al lado de un fuego y prendamos fuego y no importa si a alguien le pasa. De hecho, está en evaluación el prohibir el uso de chimeneas, pero el mismo ministro Badenier, el ministro de Medio Ambiente, reconoce que es muy difícil de fiscalizar porque es poco visible el humo, menos en la noche. En ese sentido, ¿a qué se puede apelar a la hora de terminar con el uso de leña en Santiago? Bueno, primero la conciencia de la gente. O sea, si se dice el hecho de tender encendida la chimenea de cualquier tipo, significa que van a morir personas de forma adicional. Y a lo mejor a usted, señora, se le va a morir su hijo o se le va a morir el abuelo, como se mueren por la contaminación. Entonces, ¿quién es el culpable?
Entonces, así es una manera de llamar la atención y ahí a las personas les llega. Ahora, segundo, fiscalización tiene que haber. Inspectores nocturnos. Tiene que haber que un grupo de personas voluntarias, nosotros como colegio médico nos ofrecemos en que nosotros saquemos fotos o llamemos por teléfono. Aquí hay una contaminación en esta casa o a veces este camión contamina. Obviamente eso tiene que ser revisado por los inspectores municipales. Pero si llamamos, deberían ir al lugar y percatarse. Y las multas deberían ser muy altas. Vamos a seguir conversando con el doctor Chernichen. A la vuelta le vamos a preguntar por el impacto de la restricción a los catalíticos, que se instala como tema, no solo para la contaminación, también para que haya menos flujo de automóviles en la capital, el efecto congestión, aparte de contaminación. Vamos a hablar de lo que pasa en regiones también. ¿Cuál es la zona hoy día más contaminada de Chile? Vamos a hacer una pausa. Antes, un resumen de... Y sigue siendo entrevista verdadera. Seguimos conversando con el médico, el doctor Andrei Chernichen. Él es especialista en temas ambientales. Doctor Chernichen, quedó pendiente esta pregunta. ¿Cuánto incide en bajar la contaminación, la restricción a los automóviles catalíticos? Incide no tanto por la contaminación misma de ellos, porque contaminan bastante poco, material particulado y también monóxido de carbono, pero si hay más automóviles hay más congestión y todos los automóviles cuando andan en ralentí o cuando están detenidos contaminan muchísimo más que cuando circulan a velocidades crucero, porque están construidos para circular, no para estar detenidos, y por lo tanto eso es lo que aumenta más la contaminación. ¿Y usted es partidario de que exista una restricción permanente a los catalíticos, que es algo que parece inevitable, y no solamente por temas de contaminación, también se planifica para Santiago por lo menos por temas de congestión? Ahí hay que ver, hacer el cálculo qué es mejor para que haya menos automóviles. Hacerla durante los meses de más contaminación o hacerlas todo el año. El problema es que si se hace todo el año, la mayoría de la gente va a comprar un segundo automóvil y por lo tanto vamos a tener lo mismo e incluso en algunos momentos va a haber más automóviles circulando. Ahora, si se hacen durante algunos meses, la gente no va a comprar un automóvil por algunos meses y va a preferir usar taxi o otras cosas, pero además, si uno toma taxi, es la misma circulación de un vehículo que anda circulando, por lo tanto... A lo mejor se podría que voluntariamente, para todo el año, la gente elija 1 o 2 días que se abstenga a usar auto y que pongan un numerito para que sea fiscalizado, que no se pueda sacar, que en eso elijan el día que no pueden circular. Eso podría ser una idea que habría que investigar. Doctor Chernichen, a propósito del efecto parrilla que estábamos hablando recién, ¿hay algún otro efecto de otro tipo de contaminación que a lo mejor individualmente puede ser muy insignificante, pero en grupos grandes sí? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto para la contaminación de las personas que fuman? Eso es mucho, eso afecta sobre todo en domiciliaria. Fumar es lo mismo que vivir en un día con emergencia. Produce mucho daño. Si uno fuma dentro de la casa. Y afuera también. Ahora, hay que pensar que el humo más tóxico no es lo que se aspira, es lo que sale del cigarro, si se fuma en la casa, y que los no fumadores, o sea, los fumadores pasivos, respiran. ¿Por qué? Porque la combustión al aspirar el cigarro sube mucho la temperatura y se quema más, entonces sale menos contaminante. Pero a temperatura más baja se evaporan muchos aceites pesados, resinas, y eso produce daño tanto en los fumadores, que también respiran el aire de afuera, y los pasivos. Y el daño principalmente es sobre los niños chicos y sobre todo la mujer embarazada. Se sabe, por ejemplo, que una mujer embarazada, fumadora o incluso fumadora pasiva, tiene un alto riesgo de que muchos de sus hijos, aunque vivan después de un ambiente limpio, mueran por muerte súbita. Van a tener además la pubertad precoz y van a tener varias otras alteraciones provocadas por el mecanismo del imprinting. Perfecto, y eso está puesto, o sea, se sabe que es por el efecto del cigarro. Exactamente, hay estudios científicos que lo demuestran y producen todos los efectos, hay muchos efectos, estos son algunos. Doctor Chernichen, a propósito que usted abre el espectro de lo que estamos conversando, que es la contaminación, yo hacía una pregunta antes de irnos a la pausa y que tiene que ver con, claro,
en época estacional, en invierno, nos preocupamos y nos miramos un poquito el ombligo en Santiago, hoy día ya miramos todo el resto del sur también, a propósito de la contaminación ambiental que se provoca por chimeneas y por este tapón que se genera en varias ciudades, no solamente en Santiago. Pero si hablamos mirando todo Chile, y porque usted recorre además todo Chile para entregar pruebas para tribunales, investigaciones, en fin, ¿cuál es la zona hoy día en Chile más contaminada? Y hoy día contaminación clásica del aire es principalmente Coyhaique, Osorno, Temuco. De este tipo de contaminación que tenemos en Santiago, ya. Es más de leña, porque en Santiago ya tenemos más industrial, hay otros compuestos. Ya. Ahora, la otra contaminación es metales pesados, y la tenemos en el norte, y la peor en este momento es Antofagasta, porque tenemos que Antofagasta Mineral lleva todos los concentrados o en camiones, tolva, cubiertos pero cubiertos mal, o en tren al puerto que está en el centro de la ciudad, y por el camino van desparramando. Y nosotros fuimos en varias ocasiones, junto con el presidente regional Antofagasta, a tomar muestras de polvo cementado, por ejemplo, sobre los vidrios, y ahí encontramos arsénico, plomo, cromo y una serie... Incluso la gente pasa los dedos por el vidrio. Ahora, ¿esa contaminación, cómo afecta a la persona? ¿La aspira? ¿Se la come? ¿Se la traga en el agua? ¿Cómo Voy a decir, cada componente actúa distinto. Por ejemplo, las partículas finas, aquí no hay partículas tan finas porque eso ya no es PM2,5 probablemente, o hay poco. Pero uno aspira la partícula y lleva a los bronquios, y a lo mejor hasta los bronquiolos, de acuerdo a su tamaño. Y ahí son retenidos. Después, una parte sale con el aire. Pero los que son retenidos, los cilios, o sea, los bronquios están cubiertos de unos pelitos que se llaman cilios y que tienen un movimiento de batido hacia arriba para sacar para afuera todo lo que queda en el árbol respiratorio. Entonces, estas partículas en horas o a veces 1 o 2 días llegan hasta la glotis y ahí se tragan, se deglutan y pasan al estómago. Hasta ahí estas partículas no han provocado ningún daño, o muy poco. Pero en el estómago el ácido clorhídrico del estómago los disuelve y por lo tanto solubles en agua entran en una proporción bastante alta, pasan a la sangre y afectan todos los tejidos provocando los daños que hacen los metales pesados. El arsénico igual, él produce cáncer, bueno, si es partícula muy fina pasa directamente del alvéolo a la sangre, pero la más gruesa, ese es el camino. Por eso incluso las partículas muy gruesas que quedan en las fosas nasales, el 90% del contenido de muco se tragan. Y por lo tanto también llega al estómago. ¿Y eso pasa específicamente en Antofagasta? ¿Ustedes lo han ido midiendo? ¿Ha habido algún cambio ahí? Nosotros medimos no solamente cantidad de material particulado y de metales en cada uno, medimos la bioaccesibilidad, o sea, poner las mismas partículas en un estómago artificial, que es un frasco que tiene ácido clorhídrico pH 2, igual que una persona, a 37 grados por 2 horas. Y después medimos cuánto se solubilizó y sabemos cuánto es el porcentaje que es accesible. Y eso es mucho lo que hay ahí. Y el daño es tremendo. Y quiero mencionar 2 cosas. Por ejemplo, el plomo. El plomo produce crónicamente cáncer pulmonar, produce también disminución de la inmunidad, puede producir abortos y malformaciones congénitas. Pero el plomo, prenatal, muy cerca del nacimiento, por imprinting, deja sensibilizado el pulmón para que la persona cuando esté entre los 30 y 49 años de edad tenga aumentada la mortalidad por bronquiectasia. Y en Antofagasta se comparó el periodo de muy alta contaminación en agua de plomo, que ahora ya no hay, pero en esa época con lugares donde no hay plomo en agua ni en otras partes, y la mortalidad por bronquiectasia aumentó en 46 veces. Ahora, los que nacieron meses o antes, o el año anterior, aunque hayan vivido toda su infancia con la muy alta contaminación, pero tenían solamente 100, que es más que lo permitido, pero es mucho menos que lo que había después, la mortalidad por bronquiectasia bajó a la 4ª parte, lo cual indica que lo grave es nacer con arsénico para esa enfermedad. Y plomo es peor.
Doctor Chenichen, estamos casi terminando la entrevista y yo quería pedirle solamente lo último para esta contaminación estacional de la que hablamos, que afecta a Santiago, pero todas estas ciudades hacia el sur. ¿Cuál es la recomendación para todos nosotros a propósito que estamos viviendo estos episodios críticos? Sí. Para dar la recomendación hay que dar una explicación primero, que es: lo que hace daño no es el material particulado que está en el aire, es lo que ingresa en el organismo, porque de ese queda retenido un porcentaje fijo. Por lo tanto, cuando hay contaminación, que afortunadamente hay pics de alta contaminación y entre medio bajo, durante esos pics hay que bajar la cantidad de aire que entra a los pulmones, o sea, respirar poco. ¿Y cómo se logra respirar poco? Es simplemente estar en reposo relativo, porque una persona cuando hace algún ejercicio físico aumenta el volumen de aire que pasa por los pulmones hasta 10 veces, y eso significa aumentar el daño en 10 veces. Y por lo tanto, respirar poco significa estar en reposo relativo, caminar relativamente lento, no hacer educación física en los colegios, y eso es lo que hay que hacer durante estos episodios. Doctor Andrei Chenichen, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Entrevista Verdadera. Mucho gusto conversar. Vamos nosotros ahora a un resumen de